Muy buenos días, queridos hermanos. Que este día especial, día sábado, día del Señor. En esta mañana le deseamos un feliz sábado a cada uno de ustedes y que la paz de Dios pueda estar con cada uno de nosotros en esta mañana, que su Santo Espíritu pueda ser derramado y pueda permear cada uno de nuestros corazones en esta mañana en el estudio de su palabra. Vamos a abrir la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Jeremías. Algo muy interesante en el libro de Jeremías. Y ahí en el capítulo número 8, Jeremías 8, el verso número 6, Jeremías 8, 6. Dice lo siguiente: aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, la tórtola y la grulla y la golondrina el tiempo. Jeremías 8, 7 en adelante. Jeremías, el capítulo número 8, verso número 7 en adelante. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Muy interesante estas palabras del profeta. ¿Por qué? Porque las aves del cielo conocen el tiempo, pero el pueblo de Dios, dice el profeta, no conoce el juicio de Jehová. Y dice el número 8: ¿cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. El profeta Jeremías se está dirigiendo al pueblo en este contexto donde el pueblo está atravesando una crisis espiritual. En la historia del pueblo de Israel hubieron muchas crisis espirituales, y esta crisis espiritual que está experimentando el pueblo de Israel ha llegado a ese estado. No conoce el tiempo, mas las aves sí conocen el tiempo, pero el pueblo de Dios no estaba conociendo el tiempo ni los juicios de Jehová. Por lo tanto, el 8 dice, volvemos a repetirlo: ¿cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Palabras de altivez. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. ¿Por qué? Porque dice: y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Que Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, y no os la doy como el mundo la da. Eso es una realidad. La paz no es como el mundo la da, pero en el momento de que la cura
la curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. En un momento de crisis religiosa, la cura para el pueblo de Dios es liviana. La cura para el pueblo de Dios es liviana. ¿Por qué? El pueblo de Dios necesita ser curado. Porque el mismo profeta Isaías dice que toda cabeza está enferma. Y nosotros podemos leerlo para recordar. Vamos a ir al libro, capítulo número 1. El libro de Isaías, el capítulo número 1. Y ahí nos recuerda el profeta. 1:4 dice: oh gente pecadora, pueblo generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ira al de Israel, volvieron atrás. Por lo tanto, en este contexto también que habla el profeta Isaías, es un tiempo, son contemporáneos. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, son contemporáneos en una línea de tiempo en la cual el pueblo de Israel estaba pasando por grande apostasía. Y por eso ahora el profeta, bajo inspiración divina, está diciendo: ¿por qué queréis ser castigados aún? El verso 5 del capítulo número 1. Todavía os revelaré. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Los pies hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino, dice, herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Por eso, vamos a regresar aquí al profeta Jeremías, capítulo número 8, el verso número 11, lo repetimos, dice: y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Repito, en un momento de una crisis religiosa, decir paz, paz, cuando no hay paz, cuando vemos que dice el profeta: aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Significa que nosotros, como pueblo adventista, gozando de grande luz, teniendo conocimiento directamente del cielo, no estamos apercibidos ni entendiendo el tiempo en la cual nosotros vivimos. Ahora dice la sierva del Señor en este librito que muchos revientan nuestra mayor necesidad. Muchos quizás lo tienen en su casa. Vea lo que dice la página número 1 o el capítulo número 1 de este librito. Dice la sierva del Señor aquí: la mayor y más urgente de todas las necesidades de la verdadera piedad en nuestro medio. Aquí la sierva del Señor está diciendo que la mayor y la más urgente de todas nuestras necesidades
es la de un relevamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo. Todos debiéramos este relevamiento. Procurarlo ha de ser nuestra primera obra. Procurarlo ha de ser nuestra primera obra. ¿Por qué? Porque no estamos conociendo el tiempo, así como lo conocen las aves, y ellas se preparan para ese tiempo. Pero el pueblo de Dios no conoce el tiempo. Conoce el tiempo en el cual nosotros estamos. Los hechos dan evidencia de que no conocemos el tiempo. Los hechos dan evidencia que no lo conocemos. De lo contrario, nuestra mente, nuestras ocupaciones debieran estar dirigidas hacia las cosas que conciernen el desarrollo espiritual y que tienen que ver con la vida eterna. Por lo tanto, el Señor nos invita a nosotros y nos recuerda que debemos de despertar y conocer el tiempo. Dice la sierva del Señor que la mayor es la de un relevamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo ha de ser nuestra primera obra. Debemos de procurar relevamiento, ese despertar, darnos cuenta, estar apercibido del tiempo y no perderlo en cosas vanas, en cosas de este mundo que no es en la vida espiritual. Ahora, vamos a ir al libro de Oseas. Oseas, el capítulo número 2. Oseas, el capítulo número 2. El verso 14. Y dice lo siguiente: he aquí que yo la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. En la historia nuestra, la Iglesia Adventista surge en 1844. Profético. Y algo muy interesante, en 1834 Guillermo Miller empieza la proclamación del mensaje del primero y el segundo ángel. Ya para 1844 este movimiento adventista creyó firmemente en la profecía que luego de 2300 tarde de mañana el santuario debía ser purificado. Y la purificación del santuario, la purificación de la tierra, y que Cristo iba a venir a la tierra en ese momento. Andando el tiempo y sucediendo lo que sucedió, que no fue así, que Cristo no iba a venir a la tierra, que lo que quería decir la profecía es que iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo. Andando el tiempo, las palabras de Oseas tienen un doble cumplimiento. Pero es aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Así como el pueblo de Israel fue sacado de Egipto y fue llevado al desierto, Dios sacó y llamó
a este movimiento conformado como el movimiento adventista del séptimo día y formar lo que hoy conocemos como Iglesia Adventista del Séptimo Día, la llamó también, dice que la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y el pueblo de Egipto fue invitada, el pueblo de Israel, perdón, fue invitada a salir de Egipto y llevada al desierto, donde fue dada la ley, donde podía estar donde Dios tenía grandes planes para el pueblo de Israel, donde se le había prometido una tierra que fluía leche y miel, y donde también iba a ser un pueblo que iba a educar a las demás naciones. Y el pueblo adventista también tiene su desierto, también tiene su Cades Barnea. Y en 1888 también, así como el pueblo de Israel, justo antes de llegar a la frontera de la Canaán terrenal, regresa una vez más al desierto. En 1888 el pueblo adventista regresa al desierto porque se mandó un mensaje de justificación por la fe en 1888, donde el Señor ya estaba, como dice aquí el profeta Oseas, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. El Señor ya estaba hablando, ya había mandado mensajes de relevamientos, mensajes de advertencias para preparar a un pueblo para entrar a la Canaán celestial. Pero una vez más estamos dando vuelta en el desierto de 1888. ¿Por qué? De la justificación por la fe no se entendió y no fue aceptado por muchos. Pero lo interesante de hoy es que el pueblo de Dios ha perdido los derroteros. El pueblo de Dios ha perdido los derroteros, ha perdido de vista los postes que indican y que señalan el camino por la cual debemos andar. Y está otra vez en el desierto de la indecisión, en el desierto de las vicisitudes, en el desierto donde ha perdido de vista al Eterno. Ahora, en el mismo libro de Oseas, dice lo siguiente, en Oseas, el capítulo número 11. Oseas, el capítulo número 11. Dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. En esos momentos de la historia de nuestra iglesia, 1800, lo llamaba. De la misma manera, el pueblo de Israel, el cumplimiento, el doble cumplimiento de este peregrinar del pueblo de Israel se ha cumplido en nosotros. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. A través del mensaje primero, el segundo y después del 44, el tercero, ha habido un llamado muy serio a la
adventista del séptimo día para que venga al Señor. Pero hemos desviado el curso. En el libro de Éxodo, no quiero que perdamos Oseas, pero quiero mostrar algo interesante. De Éxodo, el capítulo número 5, el verso número 1 dice lo siguiente: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová el Dios de así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Es muy interesante. Él fue dada la ley. El pueblo de Israel recibió la ley en el desierto. Y en el desierto fue llevado para ser educada y desaprender toda la falsa educación que había aprendido en Egipto. Por lo tanto, vamos a ir ahora al libro donde estábamos, al libro de Oseas. Vamos a ir al libro de Oseas. Estamos en el capítulo número 11 y ahora veamos. Volvemos a repetir: cuando Israel era muchacho yo lo amé y de Egipto llamé a mi pueblo. ¿Para qué lo llamó? ¿Cuál era ese objetivo? Dice Éxodo 5, dice: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Por lo tanto, nosotros vemos ahí de que el pueblo de Dios no puede adorar, rendir culto y vivir como Dios quiere y Dios demanda cuando nosotros estamos cautivos en Egipto. Cautivos porque estamos presos con faraones modernos. La mayoría del pueblo de Dios está preso, vive esclavo con Egipto moderno, con faraones modernos. Y vivimos esclavos, haciendo conforme hace el mundo, celebrando cosas que el mundo celebra. El pueblo de Israel fue llevado al desierto para desaprender toda la cultura, toda la filosofía egipcia, porque rendían cultos también los egipcios a dioses que no tenían que ver nada con el Eterno. Es el Señor en el verso lo llamaba tanto, y nosotros podemos ahora entender que los profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel hacen un llamado al pueblo de Dios a que se vuelva a Él. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaban de mí. Todo lo que se hereda de Egipto, que es sinónimo del mundo, y lo traemos a la iglesia, hace que nosotros nos alejemos. Y esta misma experiencia que pasaba con el pueblo de Israel sucede con nosotros. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaban de mí. Y sigue diciendo: a los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerio. Fue tanto la apostasía del pueblo de Israel
que no tuvo vergüenza de, dice acá, les sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerio. Fue tanta la apostasía que el pueblo de Israel no tenía vergüenza. Hacía altares a Baal y a otros dioses. No hacer nada con el Dios, con el gran yo soy. Y sigue diciendo, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. ¿Por qué? Porque más bien con los cuidados que Dios le daba al pueblo de Israel, entre más cuido, más se quejaba. En el desierto hubieron muchas rebeliones, por el agua, por la comida, por el liderazgo que Dios había levantado. El liderazgo de acuerdo un liderazgo que no estaba apartado de la revelación, porque puede haber liderazgo apartado de la revelación. Salomón, sin profecía se desenfrena, y ya lo dijo el profeta Isaías, a la ley y al testimonio, si no es conforme a eso, no le ha amanecido. La rebelión de Coret, Datán y Abirán era una o sin profeta. Hoy puede haber liderazgo, pero apartado de la revelación. Apartado profético. Por lo tanto, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con tanto amor, Dios queriendo conducir, educar a este pueblo de Israel, pero muchas veces se rebeló, mas no conoció que Él le cuidaba. En el día, una nube le proporcionaba sombra en el desierto, y en la noche fuego le proporcionaba luz. Mas con todas esas manifestaciones siempre hubo rebelión, y esa generación que salió de Egipto, solo dos pudieron entrar a la Canaán terrenal. Toda esa generación, como fue profetizado, quedó postrada o enterrada en el desierto. ¿Qué nivel de rebelión? ¿Qué nivel de apostasía? Ahora nosotros vivimos la última generación de adventistas. Vivimos nosotros la última generación de adventistas. ¿Estamos conociendo nosotros el tiempo? ¿Realmente estamos discerniendo los tiempos en que vivimos? ¿O nos gusta que, como dice el profeta aquí, en Oseas, el capítulo número 8, perdón, vamos a ver, como dice Isaías,
Dice Jeremías 8, y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no. ¿Qué grado de apostasía y ceguera cubre al pueblo de Dios? Que no entiende, no conoce los tiempos que vivimos. ¿Por qué? Diciendo en este librito que ya les mostré lo siguiente: estamos en el gran día de la expiación. En la página número 13 dice: estamos en el gran día de la expiación, cuando mediante la confesión y el arrepentimiento nuestros pecados han de ir de antemano al juicio. Si estamos en el gran día de la expiación, dicho sea de paso, en unos días va a ser el pueblo de Dios, eso ya casi lo tiene olvidado. 22 de octubre, dice aquí la sierva del Señor: estamos en el gran día de la expiación, cuando mediante la confesión y el arrepentimiento nuestros pecados han de ir de antemano al juicio. De que nosotros debemos de acercarnos al trono de la gracia para encontrar oportunos. Ahora no es tiempo de perderlo en celebraciones que las traemos de Egipto y queremos, que ya fueron introducidas. Tienen tanto tiempo de estar introducidas dentro de la iglesia y no nos damos cuenta que estamos en el gran día de la expiación, donde celebraciones paganas heredadas por esta cultura y este mundo, el día de la expiación, cuando mediante la confesión y el arrepentimiento nuestros pecados han de ir de antemano al juicio. Dios no acepta ahora a sus pastores, oiga bien, Dios no acepta ahora a sus pastores un testimonio suave y falto de temple. ¿Cómo curaron la herida de mi pueblo? Diciendo paz, 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 pero no hay paz. En una crisis espiritual, donde el pueblo de Dios necesita despertar de su estupor y de letargo. Sigue diciendo aquí: Dios no acepta ahora de sus pastores un testimonio suave y falto de temple. Un testimonio tal no sería verdad presente. Si usted cree en la verdad presente, pero recibe testimonios suaves y un testimonio no sería presente por su nombre. El mensaje para este tiempo, el mensaje para este tiempo debe ser alimento oportuno para nutrir a la iglesia de Dios. O sea que
debemos de despertar y debemos de aceptar el testimonio del testigo fiel que se da a la iglesia. Debemos de aceptar y entender el mensaje del testimonio del testigo fiel que da a la iglesia. Pero Satanás ha estado procurando gradualmente despojar a este mensaje de su poder para que la gente no esté preparada para resistirle en el día del Señor. Así que, hermanos, debemos de permitirle al Espíritu de Dios abrir nuestro entendimiento para que podamos discernir los tiempos, para poder despertar de ese estupor, para poder despertar del letargo y no perder más el tiempo en celebraciones espurias que no tienen nada que ver con el Santo de Israel. El sábado o el Shabbat es el día del Eterno, no es otro día que le pertenece a otra celebración. Y en 1844 nuestro gran sumo sacerdote entró en el lugar santísimo del santuario celestial para comenzar la obra del juicio investigador, que en unos días es 22 de octubre. Ya casi se borra ese evento importante de nuestra memoria. En unos días es 22 de octubre. Hay otras celebraciones que se le dan más importancia de la iglesia, pero estas que nos identifican como verdaderos adventistas del séptimo día han sido suplantadas o puestas en el olvido. La profecía de Daniel, nosotros aún la estamos cumpliendo. Dice en Daniel 7:25, pensarán cambiar los tiempos y la ley. Pensará el cuerno pequeño en cambiar los tiempos y la ley. Los tiempos de Dios son otros, o las fiestas de Dios son otras. Pero el cuerno pequeño, como cambió los tiempos, que es igual a fiestas, entonces nosotros hemos aceptado el cambio del cuerno pequeño y hemos aceptado y hemos heredado olvidado de Israel. Y veamos, eso lo dice también el profeta Oseas. Oseas, el capítulo número 4. Y aquí hay algo que debe de preocuparnos a nosotros. Oseas, el capítulo número 4 y el verso número 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El conocimiento se ha borrado. Y por cuanto desechaste el conocimiento, o sea, desechar el conocimiento es desechar la sabiduría. Y desechar la sabiduría, por cuanto
desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. O sea, el de apostasía que nosotros tenemos hace que nosotros nos olvidemos de la ley de Dios y nos olvidemos de los tiempos o del tiempo que marca dónde estamos y cómo debemos de conducirnos. Por lo tanto, dice aquí, también yo me olvidaré de tus hijos. Es triste la historia. Toda una generación que sale de Egipto, dice el registro bíblico que salieron 600,000 de a pie, solo de a pie, sin contar los niños, sin contar el resto. Y la mayoría de esas personas que salieron de Egipto no entraron. Solo entraron 2 de esa generación que salió de Egipto. Es triste la historia, hermano. Pero la causa, la rebelión, el descontento, trajeron otros dioses, trajeron otras celebraciones, trajeron otras costumbres y quisieron implementarlas en el servicio de oración que Dios había dado, había revelado cómo debía de celebrar fiesta en el desierto. Ahora, en 1844, nuestro gran sumo sacerdote entró en el lugar santísimo del santuario celestial para han estado siendo examinados delante de Dios los casos de los muertos justos. Cuando se complete esa obra, se pronunciará juicio sobre los vivientes. Si nosotros estamos entendiendo los tiempos o el tiempo, nosotros debiéramos estar preocupados por lo que sucede con el juicio de los vivos y no preocupados por celebrar y aún más la apostasía y la rebelión se vuelve más encarnizada cuando una celebración espuria cae en el día del Señor. El juicio de los vivos muy pronto se abre, dice acá. Cuando se complete se pronunciará juicio sobre los vivientes. Cuando se complete el juicio de los muertos, se pronunciará juicio sobre los vivientes. Conflicto de los siglos, muy regalado por todos nosotros los adventistas del séptimo día, muy poco estudiado, muy poco valorado. Cuando se complemente el juicio de los muertos, se abre el juicio de los vivos. Y cuán preciosos, cuán importantes son estos solemnes momentos. Cuán preciosos y cuán importantes son estos solemnes momentos. Son preciosos y son importantes de ver de nuestra alma. Tiene que ver con el destino de nuestras vidas.
Cada uno de nosotros pendiente en el tribunal celestial. Individualmente hemos de ser juzgados de acuerdo con lo que hicimos en el cuerpo. Muchas veces nosotros decimos, yo hago con mi cuerpo lo que quiero. Yo hago con mi cuerpo lo que a mí me parece. Pero recordemos que tenemos, por decirlo así, una doble adopción. O sea, Dios nos crea y también nos rescata. Simplemente hijos de Él. Por lo tanto, si Él nos creó este cuerpo, nosotros, así como nosotros pensamos y creemos, y que hacemos con nuestro cuerpo lo que a nosotros nos guste o nos dé. Ya por eso Dios al pueblo adventista el séptimo día le reveló la luz de la reforma pro salud, para que aprenda a cuidar su cuerpo como templo del Espíritu Santo. Su cuerpo como templo del Espíritu Santo. Así como al pueblo de Israel en el desierto le dio maná. Como rocío en la mañana. Pero también hubo rebelión. Solo maná, decía el pueblo de Israel, solo maná ven nuestros ojos. Hoy en día, la cosa también es muy parecida. Un bien que el Señor nos revela, a nosotros nos parece un mal. Una bendición que el Señor nos da, a nosotros nos parece que es una maldición. Por lo tanto, dice aquí, cada uno de nosotros tiene un caso pendiente en el tribunal celestial. Individualmente, hemos de ser juzgados de acuerdo con lo que hicimos en el cuerpo. Todas nuestras acciones, todos nuestros deseos más íntimos, debemos dar cuenta de ello. El día de la expiación, antes del día de la expiación, voy a explicar esto, sea de paso. Antes del día de la expiación, 10 días antes, se sonaba la trompeta. Y esa era conocida como la fiesta de las trompetas. 10 días antes se sonaba. Cuando se sonaba la trompeta, el pueblo de Dios sabía que a los 10 días había la fiesta de la expiación. Entonces el pueblo de Dios tenía que confesar, tenía que arrepentirse, confesar, porque cuando llegaba el día de la expiación, sus pecados debían ser confesados, perdonados y borrados. Y el sumo sacerdote incluso tenía que hacer lo mismo, porque cuando él entraba al lugar santísimo, el lugar santísimo estaba dividido por una cortina. ¿Y cuál era la expiación? ¿En qué consistía la expiación? En que todos los días en el año, los pecados del pueblo de Dios simbólicamente eran transferidos en la cortina, era transferido al cordero, porque el cordero se mataba, se degollaba, y la sangre simbólicamente era grabada, o sea, era registrada. Los pecados simbólicamente eran registrados en la cortina. Limpieza
¿Cómo es que los pecados iban a ser borrados? Porque en las cortinas quedaban ahí grabados, quedaban registrados. Por eso en el santuario celestial, hay libros. Libro de la vida, libro de las memorias, libro donde están siendo registrados cada uno de nuestros actos. Así, entonces el sumo sacerdote tenía que hacer limpieza, tenía que limpiar la cortina donde los pecados estaban ahí simbólicamente transferidos a través de la sangre del cordero que se mataba y se asperjaba la cortina. Entonces el sacerdote tenía que hacer una obra de limpieza, de purificación, haciendo el rito en el lugar santísimo. El sacerdote, si no había confesado, no había una obra de confesión, arrepentimiento, si él entraba al lugar santísimo, él podía morir, él moría, y quizás muchos murieron. Hoy nosotros debemos de presentarnos, como dice el apóstol Pablo, presentar vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y al empezar esta cita, que no la hemos terminado, dice que estamos en el gran día de la expiación, cuando mediante la confesión y el arrepentimiento nuestros pecados han de ir de antemano al juicio. ¿Y cuál es la actitud nuestra? Nuestra actitud nuestra desde que nuestro sumo sacerdote entró al lugar santísimo a hacer estos últimos actos de misericordia y hacer expiación por su pueblo. Este 22 de octubre son 176 años que él entró ahí. ¿Estamos valorando eso? ¿Estamos entendiendo esa obra? Que muy pronto el escenario del juicio de los vivos y acompañado a los acontecimientos que nos trae el abrirse el juicio de los vivos. El juicio de los vivos puede traer acontecimientos muy importantes que puede sacudir nuestra fe. El juicio de los vivos está ligado con el pequeño tiempo de angustia, y el juicio de los vivos está ligado con la ley dominical. Por eso es que la sierva de Dios dice que la imagen de la bestia, que la formación de la imagen de la bestia es la gran prueba del pueblo de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos estar apercibidos, despertar para poder entender los tiempos y no perder el tiempo en cosas vanas, en celebraciones vanas que hemos heredado de Egipto y la hemos introducido en la iglesia. Sigue diciendo esta cita porque es bastante larga. Lo siguiente: cada uno de nosotros tiene un caso pendiente en el tribunal celestial. Individualmente hemos de ser juzgados de acuerdo con lo que hicimos en el cuerpo. En el servicio simbólico era realizada por el sumo sacerdote en el lugar santísimo, el santuario terrenal, demandaba que el pueblo afligiera su alma
delante de Dios y confesara sus pecados para que pudieran ser expiados y borrados. Ajá. Este era el sentir. Este era el sentir y esto era lo que demandaba. Y a nosotros se nos ha olvidado eso. Quiero explicar una cosa muy importante y también que se torna un poco delicada. Si nosotros vemos el calendario hebreo, de acuerdo a lo que dice Levítico número 23, Levítico 23 específicamente está hablando de las fiestas de Jehová. Y las tres últimas fiestas, que son las que terminan el calendario eclesiástico, que es trompeta, es expiación y es cabaña. Esas tres últimas fiestas en el calendario hebreo están justamente en este mes. Están justamente en este mes. Entre la tarde de ayer y la tarde de hoy, en el calendario hebreo, se tocó la trompeta, la fiesta de la trompeta. 10 días después venía la expiación. Quiere decir que el 28 de septiembre es expiación. En 1844, como varía el tiempo en nuestro calendario, el calendario hebreo, en 1844, la expiación cayó un 22 de octubre. O sea, 1844, cuando Cristo entró al lugar santísimo, era un día de expiación. Justamente, las cosas no son por casualidad. Como dice el conflicto de los siglos, de acuerdo al evento y al tiempo. De acuerdo al evento y al tiempo. Por ejemplo, Cristo muere un 14 de Nisan. Justamente un 14 de Nisan, en Pascua. Cuando se le celebraba la Pascua, eso era un 14 de Nisan o un 14 de Abib, ¿verdad? Porque en el calendario hebreo varía, Nisan o Abib. El calendario también nuestro varía también. Ustedes pueden entender esto cuando en el calendario dice, ve, es semana, lo que se mal llama Semana Santa. A veces cae en abril y a veces cae en marzo. Por lo tanto, si en el calendario hebreo, entre la tarde de ayer y esta tarde, es fiesta de expiación, significa que este sábado es un día especial. Y en 10 días, el 28, es expiación. Y el 22 de octubre, como conmemoración de que Cristo entró en el lugar santísimo, como conmemoración de que Cristo entró en el lugar santísimo, nosotros debiéramos de tener cuidados especiales por estos días. Nuestra mente heredó filosofía egipcia, pagana. Hemos traído dentro de nuestra iglesia que no tiene nada que ver con Jehová. Nada tiene que ver con el Eterno. Nada tiene que ver. Por lo tanto, damos toda esa serie de cosas que nos están sacando del verdadero sentir del pueblo de Dios hoy. Porque si la pluma de la expiación no debe estar como estaba cuando el sumo sacerdote
Dice aquí, en el servicio, cuando la obra de expiación era realizada por el sumo sacerdote en el lugar santísimo del santuario terrenal, se demandaba que el pueblo afligiera su alma delante de Dios y confesando sus pecados para que pudieran ser expiados y borrados. Ahora, ¿cuál es nuestra actitud hoy? ¿Es el mismo sentir? ¿Es la misma demanda? No es la misma demanda. Así como se le demandaba al pueblo de Dios que confesara sus pecados para que pudieran ser expiados y borrados, es lo que Dios manda y requiere de nosotros en estos días. Sigue diciendo la cita, se requerirá algo menos de día real de expiación cuando Cristo en el santuario de lo alto está intercediendo a favor de su pueblo y ha de ser pronunciado en cada caso una decisión final e irrevocable. Se requerirá algo menos de nosotros, no, mientras se requiere algo menos. Igual o mucho más solemne debe ser nuestro andar, porque nosotros cumplimos la última generación y no hay para más. Somos la última generación y no hay para más. Las profecías lo indican. Las profecías nos advierten. El último tiempo. ¿Y cuál es nuestra condición en este tremendo y solemne tiempo? ¿Cuál es nuestra condición? Si el pueblo 10 días antes se tocaba la trompeta, sabía que iba la expiación, en el día de la expiación afligía sus almas, confesaba, había arrepentimiento y también era día de ayuno. Y si estamos en el gran día de la expiación, el ayuno espiritual debe de permanecer en nuestras vidas. El ayuno espiritual, apartándonos del mal y confesando cada día nuestros pecados. ¿Cuál es nuestra condición en este tremendo y solemne? ¿Cuánto orgullo prevalece en la iglesia? ¿Cuánta hipocresía? ¿Cuánto engaño? ¿Cuánto amor a la frivolidad y a las diversiones? Satanás sí conoce el tiempo. Si usted quiere corroborar, este es el librito. Este es el librito. Todo el mundo lo obtuvo hace mucho tiempo. Cuánto deseo de supremacía. Todos estos pecados han las mentes, de modo que las cosas eternas. No escudriñaremos las escrituras para que podamos saber dónde estamos en la historia de este mundo. Por eso la golondrina, la tórtola conoce su tiempo, pero el pueblo de Dios no lo conoce. Por lo tanto, el Señor a través del profeta nos invita a que estudiemos la Escritura y podamos discernir dónde estamos en este tiempo. Ahora, en el libro de Eventos de los Últimos Días, dice lo siguiente, página número 15, se necesita
estudio mucho más detenido de la palabra de Dios, especialmente de Daniel, y él debe atención como nunca antes. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Eso es que nosotros, que la sierva del Señor, en estos libros que fueron revelados, está diciendo, no las escrituras para que podamos saber dónde estamos en la historia de este mundo. ¿No la escudriñaremos? ¿Permiso? Y nos dice que el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis debe de estudiarse en este tiempo. ¿Por qué? Dice que leamos y estudiemos el libro de Daniel, y ella hace referencia. Leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos necesitamos comprender antes del tiempo del fin. El libro de Daniel y el libro de Apocalipsis nos ubica donde estamos. Y sigue el Señor acá. La obra que se está efectuando para nosotros en este tiempo y el puesto que nosotros como pecadores deberíamos ocupar mientras lleva a cabo esta obra de expiación. Si tenemos alguna preocupación por la salvación de nuestra alma, debemos decidir, debemos buscar a Dios con verdadera contrición, con profunda contrición de alma. Debemos confesar nuestros pecados para que puedan ser borrados. No debemos permanecer más en un terreno donde podamos ser fascinados. ¿Por qué? Porque el enemigo de las almas se ha inventado cualquier cosa para entretener al pueblo de Dios, y que sus pensamientos no se dirijan a que nosotros estamos en el gran día de la expiación. Y la crisis se está acercando gradualmente y furtivamente a nosotros. Satanás ve que su tiempo es corto. Pone a todos sus agentes a trabajar a fin de que los hombres sean engañados, seducidos, ocupados, hechizados, hasta que haya terminado el tiempo de gracia y se haya cerrado para siempre la puerta de la misericordia. Por eso dice acá, ¿verdad?, que nosotros no debemos permanecer más en el terreno donde podamos ser fascinados, porque Satanás ha puesto todos sus agentes a trabajar. Personas humanas, agentes satánicos personificados, todo eso para fascinarnos, tenernos entretenidos con fiestas, con celebraciones que no tienen nada que ver con las fiestas del Eterno.
Pregúntese cada alma, ¿cómo estoy delante de Dios? No sabemos cuán pronto nuestros nombres pueden ser puestos en los labios de Cristo y sean decididos finalmente en nuestros casos. ¿Cuáles esas decisiones? ¿Seremos contados con los justos o seremos incluidos entre los impíos? Usted y yo decidiremos de parte de quién estaremos. Porque solo hay dos grupos al final: los que sirven a Dios y los que sirven al diablo. Solo hay dos: los que sirven a Dios y los que sirven al diablo. Y en el libro de Oseas, que no nos olvidamos de estos versos que aquí habíamos empezado nuestro estudio, en el capítulo número 11 voy a volver a repetir lo siguiente: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo amaba, tanto más se alejaba de mí. A los baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerio. Y el 4 dice: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Ahora nosotros vamos a ir al libro de Mateo, y con esto vamos a ir. El libro de Mateo, al capítulo número 11. Después de tanto tiempo con este pueblo en el desierto, ahora ya algunos años después, el Señor hace una invitación. 11:28 de Mateo: venid a mí, todos los que están trabajados y descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Pero aquel pueblo no quiso con ese yugo. No quiso y prefirió yugos de hierro. Ahora el Señor dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y os haré descansar. Llevad mi yugo, dice, sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Sí, y ligera mi carga. Hermano adventista del séptimo día, aceptemos el yugo de Cristo, porque dice aquí que llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando el profeta Jeremías se presentó delante del rey con yugo de madera, poniendo las condiciones para que este pueblo las aceptara y no fuera víctima de la advertencia que estaba dando, no quisieron yugo de madera, o sea, no quisieron el yugo de Cristo. Por lo tanto, quebraron esos yugos, y como no quisieron yugos de madera, vino el yugo de hierro. Y usted conoce la historia. Israel fue sitiado y fue llevado cautivo a Babilonia. Muy pronto, si nosotros no aceptamos el yugo de Cristo, querramos o no, el sitio va a venir. Pero ¿con qué yugo? Cuando el sitio venga. Porque recuerde que la pluma inspirada dice que la gran prueba del pueblo de Dios es la formación de la imagen de la bestia. Y usted sabe, si es entendido, si es estudiado, usted sabe que la formación de la imagen de la bestia, que va a ser la gran prueba del pueblo de Dios, es la ley dominical.
Y cuando venga la ley dominical, ¿qué yugo vamos a tener? ¿Los yugos de madera de Cristo? ¿O seguiremos con los yugos que hemos heredado de Egipto, de Babilonia, toda su filosofía, toda su educación y todas sus celebraciones? ¿A quién queremos servir hoy? ¿A Jehová o a Baal? Usted decide. Josué, seguir a Jehová. Yo en mi casa serviremos a Jehová. ¿A quién quiere servir usted en este día, en esta mañana y lo que nos queda de este pequeño tiempo de gracia? Que el Señor nos bendiga en este día.